Dios le bendiga, mis amados hermanos, Dios le guarde. Estamos aquí en el programa de cómo adquirir sabiduría. Hoy estaremos estudiando el libro de Proverbios, el capítulo 28, que corresponde al día de hoy. Pedimos disculpas por la ausencia, hemos estado trabajando en la obra de Dios, pero aquí estamos, cumpliéndole a nuestro Padre Celestial. Recuerden, mis amados hermanos, aquellos que nos quieran apoyar en la fundación, portaldejehová.com, pueden ubicarnos por la página web, ahí está nuestra dirección en nuestros teléfonos, para aquellos que quieran donar instrumentos musicales para los niños más necesitados en Cazuca, Ciudad Bolívar, Bogotá, o para aquellos que quieran donar también alimentos para esos niños. Estamos a la orden. Y para aquellas personas que se animen a donar para mandar algo de bendición a Venezuela y Haití, estamos a las órdenes, mis hermanos. Bueno, me habla su humilde servidora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra de Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, José Morel Zapata. Amén. Y hermanos, gracias por sus oraciones. No dejen de orar por nosotros, por favor, por la salud, para que Dios restaure la salud por completo en esta familia. Y ahora mi hijo, leyendo los 10 primeros versículos, Sinaí los otros 10 y Josías los que restan. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos, Dios nos los bendiga. Bien, y comenzamos leyendo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, del capítulo 28, que dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Amén, amados hermanos. La palabra del Señor nos enseña que la persona que es impía huye, aunque nadie lo esté persiguiendo. Por eso debemos entender que si nosotros somos personas de Dios, viviremos confiados. Amén. Porque la palabra del Señor lo dice. Viviremos confiados mientras andemos en rectitud. Y rectitud quiere decir que hagamos las cosas agradables para el Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante todo lo que les estoy diciendo? Bueno, es fácil, amados hermanos, porque la palabra del Señor nos enseña que si nosotros somos personas de bien, podremos entender amén. Continuamos. Y luego dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Por la rebelión de la tierra es que los príncipes de ella son muchos, o sea, por la división que hay entre pueblos. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. La persona pobre que encima roba es como lluvia torrencial, y no cualquiera, sino el que roba a lo pobre es como lluvia torrencial. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los que dejan la ley, amados hermanos, alaban a los que son impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Amén. Y luego sigue diciendo: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos no entienden el juicio, amados hermanos, mas los que buscan a Jehová entienden que todas las cosas. Amén. Y luego dice así la palabra del Señor: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que es compañero de glotones avergüenza a su padre, mas el que guarda la ley es prudente. O sea, tenemos que mantenernos siempre guardando ¿qué? La ley. Y luego dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aumenta su usura con crecido interés, para aquel que se fortalece de los pobres las aumenta. ¿Por qué? Porque todos trabajamos ¿para quién? Para nuestro Creador, el Creador de los cielos y de la tierra. Y luego dice en el versículo 10, ¿qué dice? El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. La persona que hace errar a los rectos, esa persona
en su propia trampa, él caerá en su propia trampa. ¿Por qué? Porque el Señor vela por las personas rectas. ¿Y quiénes, amados hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para desobedecer la voluntad del Señor o hacer que alguien se desvíe de la voluntad del Señor? Amén. Por eso debemos entender que la palabra del Señor es una sola, es única, y que debemos obedecer lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros en su palabra. Amén. Y con esto se despide el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, Ezequiel Morel Zapata, deseándole un próspero mañana y una feliz semana. Dios me lo bendiga. Amén. Y continúo yo desde el versículo 11, que dice así: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. El hombre rico es sabio en su propia opinión. La persona rica piensa que lo tiene todo, que lo puede conseguir todo, que nadie está por encima de él, por lo mismo, porque tiene dinero. Entonces piensa que es sabio, pero es en su propia opinión. Pero dice: mas el pobre entendido lo escudriña. Mas el que es pobre y es entendido escudriña las cosas que pasan. No se dice sabio en su propia opinión, sino que escudriña lo que está pasando. Es el versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, porque una persona justa no se va a alegrar del mal de otro, sino que se va a alegrar de haber hecho las cosas bien, de haber hecho algo bueno por su prójimo. Y por eso grande es la gloria, porque todos se alegran con él. Pero ¿qué dice? Más cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse. Más cuando se levantan los impíos a hacer protesta o se levantan a hacer daño, entonces la gente del pueblo tiene que esconderse. Dice el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, porque aunque piensa que nadie lo sabe, Dios lo está viendo. Dios conoce todas las cosas y Dios no lo deja prosperar hasta que verdaderamente se aparte de su pecado. Porque dice: mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice el 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado es el hombre que teme a Dios, que es bienaventurado, 7 veces bendecido. Entonces, por solo temer a Dios somos bendecidos, bienaventurados. Entonces, si tememos a Dios, no necesitamos más nada. Imagínense esto: Dios nos da bendiciones, pero somos bienaventurados cuando le tememos, siempre, todo el tiempo. ¿Qué más necesitamos si tenemos la bienaventuranza de parte de Dios? Pero dice: mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mas el que endurece su corazón, el que le da igual todo, el que no se arrepiente o no teme a Dios y dice: yo no necesito a Dios, ese caerá en el mal. Dice el 15: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Por qué el león rugiente? El león cuando ruge es porque tiene hambre y va a cazar a diestra y siniestra. Y oso hambriento: el oso cuando tiene hambre también sale a cazar y no le importa quién esté en su camino, lo importante es que coma. Así es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Así es el príncipe impío. Devasta todo a su alrededor y no le importa que su pueblo no tenga más ingresos. Lo importante para él es que se llene su casa de baratijas o de cosas preciadas. Pero eso es malo. Dice el versículo 16: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas
el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El príncipe falto de entendimiento. Multiplicará la extorsión. ¿Por qué multiplica la extorsión? Porque es un príncipe falto de entendimiento y entonces lo que quiere es tener él, no que tenga su pueblo. Y por eso multiplica la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Muchas veces, o bueno, eso pasaba en las guerras, que quedaba una persona, quedaba como traumatizada o algo así de lo que había hecho, de la sangre que derramó, de haber matado a otra persona, y entonces huía sin que nadie lo persiguiera. Incluso muchos quedaron locos por eso, por el mismo trauma de cargar con la sangre de alguno. Y por eso dice: el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Esas personas no pudieron volver a sus vidas normales porque tenían en la mente, eso los perseguía, de haber matado a alguien, y no podían salir, o sea, no podían descansar tranquilos, huían de algo invisible, de algo que los molestaba pero que ellos no sabían qué era. Y dice el versículo 18: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que en integridad camina será salvo, porque una persona íntegra, una persona justa, camina en los caminos del Señor, en integridad. No tiene dos caras, no tiene dos vidas, es una persona hecha y derecha, es una persona íntegra, sincera. Y esa persona, el que camina en integridad, será salvo. Esa persona será salvo. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. Mas la persona de perversos caminos caerá en alguno de estos caminos perversos que él tramó para los demás. Dice el versículo 19: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra, el que trabaja en lo suyo, en lo que Dios le dio, esa persona se saciará de pan. Pero el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Si Dios te entregó un trabajo, o si Dios te entregó algo para su obra, si tienes algún ministerio en Cristo, no debes apartarte de eso, porque si labras, o sea, si trabajas en lo que Dios te dio, entonces te saciarás de pan. Entonces serás lleno de abundancia, de bendiciones, de lo que necesitas. ¿Por qué? Porque estás trabajando en lo que Dios te dio. Y Dios no deja al justo desamparado. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Más el que no hace nada, más el que descuida lo que Dios le dio, más el que no avanza, se llenará de pobreza. Y con este versículo termino, que dice así: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El proverbio nos dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, tendrá muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque es un hombre que decidió caminar en la verdad, en la justicia, en los caminos de Dios. No es un hombre que se desvía ni a derecha ni a izquierda. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Mas el que tuerce sus caminos o hace algo que no debe hacer para llenarse de dinero, ese no será sin culpa. Y recuerden que cada pecado tiene su consecuencia. Amén. Con esto termino, y ahora mi hermanito Josías, del capítulo 28, del versículo 21 al 28. Amén. Vamos a estar leyendo 8 versículos, como en el capítulo, otra vez.
28, del 21 al 28. Leemos la palabra bajo la luz del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hacer acepción de persona no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. En los tiempos de ahora, mis amados hermanos, he conocido niños, pero muchos niños, que hacen acepción de persona. Dicen, quiero jugar contigo y no contigo. No, porque no quiero ahora. Mejor mañana. O te daré esto a ti, pero no a ti, porque no me agradas. O sea, no me hiciste nada, pero no me agradas. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Qué es una persona avara, Ezequías? La persona mala, Avara. avara, es una persona avariciosa que le encanta el dinero, que es capaz de cobrarle hasta a sus padres para tener dinero siempre en su bolsillo. Exacto. Esas personas irán al infierno y serán carcomidas por hacer eso. Es broma. Si se llegan a arrepentir, pues puede que sí se salven. ¿Sí? ¿Qué quiere? El 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que reprende al pobre, al hombre, recibirá mayor gracia que el que lisonjea. Porque el que reprende a los niños se le dice, hey, lo que hiciste está mal. Pues el que haga eso tendrá mayor gracia, será gracioso. Mientras el que no, el que lisonjea a las demás personas no hallará gracia. Bueno, el que lisonjea es el adulador, el que dice, no importa, lo estás haciendo bien, ¿qué sabrán ellos? Pero ese no tendrá gracia. El que tiene mayor gracia es el que reprende a la persona, porque después la persona recapacita y dice, es verdad, todo lo que está haciendo es por mi bien, no por mi mal. Y entonces se le añade gracia a esa persona y te agrada más la persona que te reprende que el que te anima a seguir haciendo lo malo. Sigues haciendo. Amén. Amén. El que reprende al hombre. El 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es malo, no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Ezequías, ¿nos ayudarías a explicar este versículo? Claro, hermano, para eso estoy, para ayudarte a explicar lo que tú no entiendas. El personaje que roba a su padre o a su madre es una persona que, para que puedas entender, que roba a las personas que más lo cuidan, que más lo aman, que más lo han ayudado, pero también que lo han regañado y lo han castigado. Y entonces tenemos que ser fuertes para no hacerle daño a esa persona, amados hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña que la persona que hace eso es compañero de el destruidor. Amén. Amén. Y no es que no entienda el versículo como dice mi hermano, es que me duele un poco la garganta por la gripe, pero ya voy a hacer gárgaras de sal para hablar más. Sí, pero siempre eso nos pasa. Acuérdense que para eso estamos, para apoyarnos. Siempre el mayor, que es Ezequías,
ayuda a sus hermanitos menores. Amén. Gracias, mamá. Bueno, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prospera. El altivo de ánimo suscita contiendas. Pues, mis amados hermanos, siempre que hay un altivo, un presumido, una persona arrogante, esa persona siempre va a traer contienda, porque esa persona siempre hace que tú tengas contienda y te pongas a pelear junto con él. Bueno, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón será necio. No debemos confiar en el corazón, debemos confiar en las pasiones de amor de nuestro corazón. O sea, ay, me enamoré de esa persona. Bueno, dile a tus padres oran, ven si esa persona es buena. Si te dicen que no te cases con él, que no estés con él, aléjate de él. Aunque sea tu amigo o tu amiga, aléjate de esa persona. No vuelvas a hablar con esa persona, porque eso es malo, ya que esa persona es mala. El 27. El que da al pobre, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Bueno, si nadie nos podrías ayudar con este versículo. Sí, Josías, te ayudo con gusto. ¿Qué versículo es? El 26. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El generoso, el que da al pobre, no tendrá pobreza. ¿Por qué? Porque como dio a los demás, no le quitarán lo que él tiene. Por eso, el que da al pobre no tendrá pobreza. Pero el que aparta sus ojos, ¿qué dice? El que confía en su propio corazón. El 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mas el que aparta sus ojos, el que no ayuda a su prójimo, el que ve a una persona necesitada en la calle y no lo ayuda, esa persona tendrá muchas maldiciones. ¿Por qué? Porque aparta sus ojos, aparta su vista para no ver que esa persona, una persona necesita ayuda. Amén. Sigue, José. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Cuando los impíos perecen, los justos se multiplican. Claro, cuando las personas malas mueran, o algún presidente malo de algún país que ahora está reinando en ese país, cuando él muera, dejará que todas esas personas justas salgan a la luz. Y en vez de haber tristeza y dolor y hambre, va a haber felicidad, alegría y llenura de espíritu. Amén. Se despide su amado predicador de la palabra de Dios, Josías Moreno Zapata. Amén. Será hasta mañana que seguiremos leyendo la palabra de Dios en el hermoso libro de Proverbios, que nos ayuda a mejorar y a cambiar como personas, como hijos de Dios. Y no olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.